Sí se ve. Perfecto. Ahora sí. Se me... Estoy un poco por... yo uso el entorno Linux en general y bueno, para esta materia quise darla en Windows. Y todavía no domino algunas cosas de la interfaz. Bueno, ahí está, empecemos. Esperen que agrande esto y me dejo ahí el chat. Ahí está. Bueno, como les decía, vamos a trabajar con la plataforma .NET. ¿Sí? La plataforma .NET primero, la plataforma, digamos que es un entorno de desarrollo. ¿Sí? Es un conjunto de herramientas que nos van a permitir, como les decía hace un rato, desarrollar diferentes tipos de aplicaciones. Básicamente, la mayoría de las aplicaciones más usadas, como puede ser la web, puede ser un servidor, puede ser una aplicación de escritorio, puede ser una aplicación mobile, ¿no? Esto que llamamos plataforma .NET, digamos que .NET engloba a todas las tecnologías que hacen esto posible, que son todas de Microsoft. Estas herramientas antiguamente estaban separadas, ¿sí? Eran diferentes plataformas de trabajo, y en .NET se han unido, ¿no? Por lo que todavía hay una dualidad, porque todavía algunos trabajan, ¿sí?, con las antiguas plataformas y .NET lo vino a unificar. Así que todas las aplicaciones nuevas se hacen con este marco de trabajo, las antiguas por ahí se siguen con algo específico. .NET, le hago la aclaración, nosotros vamos a estar utilizando la versión 5 porque salió la nueva que es la versión 6. Pero por una cuestión de que tenemos ejemplos de código y demás que sabemos que funciona en la punto 5 y todo funciona bien, por eso todo lo que les voy a mostrar en mi caso, en nuestro caso, va a correr en la plataforma punto 5 de Net 5, pero bueno, ustedes, yo les diría que se instalen esta por las dudas y después, en todo caso, la podrán actualizar. Bien, las características de .NET. Sí, como yo les decía hoy, antiguamente todo lo que era .NET, todo lo que era Microsoft, era todo privativo y había que pagar por todo. Por usar el lenguaje, por usar el IDE, ¿sí? Todo requería un pago. Esto, bueno, con el cambio también en el mundo del desarrollo, que todo torna a ser todo plataformas libres, bueno, Microsoft también se cambió y cambió todo eso. Tal es el caso que Microsoft compró GitHub, ¿no? Así que todo es de desarrollo, todo es libre, ¿no? Y las características principales es que es multiplataforma. Esto, cuando es multiplataforma, nos referimos a que podemos crear aplicaciones para muchos sistemas operativos, ¿sí? Windows, Mac, Linux, Android, iOS, bueno, y todos los derivados de estos, ¿no? No sé, Android Watch y todo lo demás. Entonces nos va a permitir en un solo lenguaje o en una sola plataforma trabajar para todos estos. Hoy es algo común donde todo tiende a ser multiplataforma, ¿no? Para evitar programar dos veces. Algo típico de esto era las aplicaciones, por ejemplo, móviles, ¿no? Que hay que programar
en un lenguaje para Apple, en un lenguaje para Android. Y antiguamente, cuando existía, cuando Nokia era de Windows, bueno, había que programar en 3 lenguajes. Entonces esto lo que nos hace es que todo sea, podemos desarrollar para todas las plataformas, para todos los sistemas operativos, desde este mismo marco de trabajo, y obviamente que es open source, ¿no? Eh, es multilenguaje, ¿sí? Y con esto nos referimos, bueno, es open source a esto que les decía hoy, que, que no tenemos que pagar, en este caso, para hacerlo, y podemos ver el core de las aplicaciones. Y es multilenguaje ya que soporta diversos lenguajes en los que podemos ver. En este caso va a ser Visual Basic, ¿sí? Que es un lenguaje... Eh, Visual Basic es un lenguaje basado en Basic, que es un lenguaje antiguo, que es, si se quiere, más parecido al lenguaje humano. ¿Sí? Era un lenguaje que, bueno, que no tiene punto y coma, por ejemplo, tipo Python, que no tiene llaves. F Sharp, sí que es un lenguaje orientado a datos, y C Sharp, que es el que vamos a utilizar nosotros, que es un lenguaje que utiliza el paradigma orientado a objetos, cosa que vamos a tener que aprender obligatoriamente para trabajar con este lenguaje, y es muy parecido a C, que ustedes ya saben, y a Java, ¿no? Digamos, es parecido a C en cuanto a la sintaxis, obviamente el paradigma es distinto, pero hay algunas cosas de la programación orientada a objetos eh, que les va a sonar parecido a algo que hacíamos con C, ¿no? Como las estructuras, la definición de tipos de datos de estructura y demás. Entonces, resumimos que con .NET podemos programar para cualquier plataforma en cualquiera de estos 3 lenguajes, en nuestro caso C Sharp. Y ahora vamos a ver por qué funciona esto y cómo funciona, ¿sí? Cómo podemos programar el mismo lenguaje para todo lo demás. Bien. Sí, cuando decíamos que íbamos a trabajar con esta plataforma, con la plataforma .NET, esto está compuesto actualmente de estos componentes, ¿sí? El Common Language Runtime, ahora vamos a hablar, la librería de clases base que, que nos, que nos ofrece, también lo vamos a detallarlo, componentes de infraestructura común, ¿sí? Como lenguajes, compiladores, sistema de proyectos, todo esto lo que nos va a permitir, por ejemplo, que nos pueda manejar el lenguaje o nos pueda compilar nuestro programa para distintas plataformas, que vamos a ver cómo lo hace. Diferentes frameworks, ¿sí? Para hacer diferentes cosas, como Windows Forms, que vamos a utilizar nosotros, ASP.NET y demás. Estos frameworks son herramientas donde ya nos trae solucionado un montón de cosas que en general tenemos que hacer al desarrollar. ¿Sí? Recuerden que siempre en programación decimos no reinventar la rueda, que en general no vamos a empezar a programar todo desde cero en cada proyecto, sino que vamos a utilizar este tipo de herramientas que son un marco de soluciones a problemas comunes, ¿no? Entonces, también trae este, este, esta serie de frameworks y herramientas de desarrollo, ¿sí? Editores de código, IDEs, líneas de comando por consola. Nosotros en este caso vamos a trabajar con el Visual Studio. Yo tengo el Visual Studio 17, pero bueno, ustedes pueden instalarse el que quieran, versiones más nuevas. Yo ya lo tenía instalado y no lo quiero actualizar, lo dejo en ese, pero también podemos utilizar Visual Studio Code, por ejemplo, que seguramente lo conocen del ingreso o por ahí, pero se puede usar también tranquilamente. ¿Sí? Saben que el Visual Studio Code trae extensiones y complementos para todos los lenguajes, así que el que está acostumbrado también lo puede hacer así. Y cuando hablamos ¿sí? del primer ítem, el runtime, que en definitiva el runtime es un entorno de ejecución. ¿Sí? Es, digamos, el motor encargado de gestionar
la ejecución de las aplicaciones. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Bueno, entre otras cosas va a, no sé, a manejar la memoria, ¿sí? Asignar la memoria. Y este runtime lo que va a hacer es una especie de máquina virtual. Ahora vamos a ver el grafiquito, pero ¿para qué sirve esto? Porque nosotros, cuando codifiquemos, ¿sí? Cuando se hace la compilación, o por ejemplo lo que hacíamos en C, que hacíamos una compilación, esa compilación servía para el sistema operativo en el cual estábamos trabajando. Por ejemplo, ¿sí? Si estábamos en Windows teníamos un compilador, si estaban en Linux tenían otro compilador. Bueno, este runtime trabaja de una manera distinta. Ahora más adelante viene la imagen, así que se los muestro más detallado ahí, pero que se crea como una especie de máquina virtual donde nuestro código se pasa a un código intermedio, que no es el código de máquina, y este código intermedio lo interpreta el runtime, y esa interpretación es la que después se compila, ¿sí? Entonces, nuestro código se compila de tal manera que lo va a implementar esta máquina virtual, y la máquina virtual, cada sistema operativo tiene una máquina virtual que va a leer el mismo código, pero lo va a pasar de diferentes maneras al lenguaje de máquina. Entonces, esta es la solución. No sé, Java trabaja de la misma manera, por ejemplo, que tiene la Java Virtual Machine, donde pasan estas cosas, que hace que sea multiplataforma porque hay algo en el medio, ¿no? No se compila directamente como C. Bueno, si bien esta es la solución, digamos, que se encuentra para que sea multiplataforma. Bueno, y la clase, la Base Class Library, digamos que es un conjunto de clases que vienen con funcionalidades habituales, ¿sí? Esto que les decía hoy de no reinventar la rueda, bueno, si queremos leer un archivo, si queremos imprimir algo por consola, bueno, todo esto ya viene hecho, no vamos a tener que desarrollar nada, ¿no? Entonces son las clases comunes que vamos a utilizar en nuestro marco de trabajo. Y acá tenemos un poquito lo que les decía recién, el proceso de compilación, ¿no? De nuestro lenguaje, cualquiera sea, ¿no? Que soporte, se pasan a este código intermedio, ¿sí? En C pasábamos del código al código de máquina, la compilación. Bueno, acá tenemos el código intermedio. Este código intermedio eh, se genera porque cualquier, ¿sí? En este caso estamos viendo el intérprete, cualquier intérprete de cualquier sistema operativo va a poder leer esta compilación o precompilación que se hace. Entonces, esto lo va a entender y el runtime lo va a transformar en código de máquina para el sistema operativo donde se esté ejecutando. Entonces, esto es un poquito eh, lo que, eh, lo que hace, ¿no? Ahora, acá vamos a tener tiempo de ejecución y tiempo de compilación, ¿no? Estas dos eh, diferentes instancias de nuestro código, ¿no? Esto pasa mucho cuando tengamos errores que pueden ser en tiempo de ejecución o tiempo de compilación. Puede que compile, pero haya un error en tiempo de ejecución, que es otro tipo de errores, que bueno, eso ya lo vamos a ver más en detalle. Pero en definitiva tenemos que tener en claro esto, ¿sí? Del paso intermedio que agrega con respecto a lo que veníamos usando en C. Obviamente, si hay un paso intermedio, se puede decir que es un poco más lento que C, ¿no? Por este motivo. Si bien es un poquito más lento, pero nos permite programar para todas las plataformas en el mismo momento. Bien, y acá, si bien este tema lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Este Common Type System es porque C Sharp en realidad no trae tipos de datos, ¿no? Entonces, trae unas clases que es la que vamos a utilizar cuando utilicemos los tipos de datos, ¿sí? Como no son tipos de datos nativos, sino que son clases, que estas clases van a ser las que vamos a trabajar con los datos. Existen
varios tipos de datos, o sea, dónde se van a guardar los datos, cómo vamos a utilizar los datos, qué es tipos de datos por valor y por referencia. ¿Sí? Ustedes ya esto también lo utilizamos en C con los punteros. Y bueno, se cambia dónde se guardan los tipos de datos de valor y dónde se guarda, en qué lugar de la memoria, ¿no? Se guarda. Los tipos de datos que se guardan por valor se guardan en lo que se llama el stack y por referencia en el heap. También lo vamos a ver más en detalle esto después. No, pero tenemos que entender esto, que los tipos de datos no tienen tipos de datos nativos, sino que son todas clases implementadas. ¿No? Y estas clases nos van a permitir a nosotros utilizar, si todas clases tienen un alias, por lo que cuando nosotros, por ejemplo, escribimos int, no estamos diciendo que es el tipo nativo entero, sino que es un wrapper de una clase, ¿sí? Que en realidad lo que estamos utilizando es un objeto, y ese objeto va a tener diferentes herramientas, diferentes métodos o funciones para hacer diferentes cosas. También lo vamos a ver más adelante. Pero de acá por ahora, ténganse en mente eso, que no existen tipos de datos primitivos. ¿Sí? Existen las clases. Vamos a utilizar clases. Y acá podemos hacer una pequeña aclaración a cuando declaramos un tipo de dato, qué valores tiene. Por ejemplo, recuerdan que cuando nosotros declarábamos un tipo de, una variable de un tipo de dato en C y no le asignábamos un valor, se guardaba basura, ¿no? No sabíamos que iba a tener, era basura. Bueno, en este caso, estas clases sí tienen valores y cuando no lo asignamos tienen un valor eh, por defecto, un valor predeterminado, donde los números, cualquiera sea, ¿sí? Van a tener como valor predeterminado 0, los booleanos van a tener falso y cualquiera de los otros que son por valores por referencia van a tener como valor predeterminado null, del tipo null. ¿Sí? Que esos son entonces los valores predeterminados. Tengan en cuenta que siempre es como el no valor que tiene de manera predeterminada, ¿no? Bien, bien, bien. Tipos de datos. Sí, acá vamos a empezar a hablar un poquito más en detalle de esto que les decía recién. Tenemos variables escalares, ¿sí? Que son constantes o variables que contienen un dato atómico. Es decir, en este caso, un entero, ¿sí? Un valor, como son estos casos, valores o de punto flotante. Perdón, se me apagó el auricular, no les comenté que tengo problemas con el auricular, no sé que tiene alguna interferencia y 2x3 se apaga. Yo siento un ruidito, así que enseguida lo prendo. Eh, y, y bueno, pero si me callo por mucho tiempo, avísenme que no me di cuenta. Bien, y la diferencia, ¿sí? O lo contrario, una variable escalar, son los no escalares que básicamente son los que vamos a poder guardar varios datos, ¿no? Que no es atómico, como puede ser un valor, sino que va a ser un objeto, un array, una lista o cualquier cosa que guarde varios datos en vez de uno, ¿no? A eso le llamamos cuando hablamos escalares o no escalares. Bien, tenemos tipos especiales de datos. ¿Sí? En este caso vamos a ver Object y Dynamic. Y como les decía, todos los tipos de datos en C Sharp derivan de Object. ¿Sí? Object, estos tipos de datos, en realidad derivan de objeto. Todo deriva de un objeto. Entonces esto nos permitiría, como todo deriva de Object, esto me permite a mí
que yo pueda declarar una variable genérica con objeto, y sin decir de qué tipo va a ser. En este caso ven la línea 1 acá. Estamos haciendo de qué tipo de dato es object. Bueno, y como todo lo demás desciende de object, lo podemos hacer. ¿Sí? En realidad, bueno, no lo vamos a usar mucho esto, pero sepan eso. Cuando veamos herencia, ahí lo van a entender un poco más, pero lo podemos hacer. ¿No? Bien. Eh, Otro tipo de datos es dynamic. Así que dynamic tampoco lo vamos a utilizar mucho, no es muy buena práctica porque puede dar algunos errores, que puede almacenar cualquier valor como object. ¿Sí? En ese sentido son iguales. Pero la diferencia es que este nos permite utilizar métodos, que los vamos a ver cuando veamos código, sin necesidad de casteo, sin necesidad de convertir explícitamente el valor de una variable, como estamos haciendo en este caso. ¿Sí? En este caso estamos casteando, estamos diciendo que esto sea string, y object y dynamic, perdón, nos permite hacerlo también, lo vamos a ver más adelante en código, pero sin tener que explícitamente castear esto, ¿no? Decirle que esto era un string para, ¿no? Como viene de object, no sabe qué nombre es y para que se utilice esta propiedad length, bueno, hay que decirle esto es un object. Dynamic ya solo, ¿sí? Lo va a tomar y ahora vamos a ver cuándo va a suceder esto. Pero en definitiva, estos tipos especiales en la práctica mucho no los vamos a usar, pero existen. Y esto viene seguido de la inferencia de tipos. Nosotros podemos declarar una variable con la palabra reservada var, ¿sí? A la usanza de las variables globales de JavaScript. Y este tipo de dato, cuando nosotros ponemos var, en realidad está tomando los datos implícitamente. Es decir, que el dato que va a tomar producto, en este caso, va a ser el del dato, ¿sí? El del valor que le estamos asignando. ¿Sí? En este caso, capas, bueno, este dato va a ser un entero, por lo tanto, capas va a ser entero. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos el resultado de esto que estamos mostrando por consola, que en este caso estamos utilizando dos funciones, una que es nameOf, que simplemente nos muestra como string el nombre de la variable. ¿Sí? Fíjense que acá me dice producto. Y después me dice de qué tipo es. Y el tipo es un string. Entonces, como esto es un valor string, se le está asignando producto, es del tipo string. Lo mismo va a pasar con un entero y lo mismo va a pasar con cualquier tipo de variable. Fíjense que acá, en este caso, estamos diciendo precio es igual a 99.99m. Y esto es cuando nosotros estamos utilizando valores decimales, ponemos m, y f para valores flotantes. Entonces la inferencia acá se va a hacer bien porque cada uno es de este tipo. Bien, y bueno, con var, entonces la variable implícita, ¿sí? Va a ser, se va a tomar implícitamente el valor del dato que le estemos asignando. Y en este caso, fíjense en el último, estamos viendo un char, ¿no? Que es, en este caso es similar a C, donde char es un tipo de dato y un string internamente va a ser un array de char, ¿no? Hugo dice, es una buena práctica utilizar var. Mirá, cuando lo hacemos de este tipo, ¿sí? Que estamos declarando este tipo, se puede usar. Ahora, en general, siempre es una buena práctica escribir qué tipo de dato va a ser. En este caso, si va a ser un entero, ponemos entero, un string, un string. Lo mismo va a pasar con los modificadores de accesibilidad.
¿sí? Aunque tomen alguno por defecto, bueno, siempre es mejor que todos se vean el código porque hace algo esencial que es a la claridad del código y al entendimiento del código. Ustedes siempre que programan tienen que tener en mente eso también, ¿no? A ver, mi código es claro, es legible. Si viene otra persona, ¿lo entiende? Bueno, entonces cuanto más claro y legible se vuelve el código, mejor código en definitiva es. Entonces es mejor porque en cuanto a funcionamiento, bueno, va a funcionar igual. Ahora, en cuanto a claridad, y es mejor acostumbrarse a siempre escribir todo, ¿no? Sea el tipo de datos, sea modificador de accesibilidad o todo, siempre escribirlo. Igualmente, en esto siempre hay reglas, ¿no? De estilo, que bueno, generalmente cada empresa tiene su regla de estilo y uno cuando va a trabajar lo primero que hace es le dan eso. Pero en general podemos tomarlo como que mientras más claridad, mejor. Bueno, y acá un poquito hablando de la conversión, es lo mismo que recién se estaban asignando de manera implícita. Bueno, lo mismo pasa con las conversiones del tipo de datos, ¿no? Em, Cuando lo hacemos de manera implícita como este, ¿sí? Quiere decir que no interviene el programador, no requieren un casteo, esto que hacíamos de la otra manera, y no debería implicar pérdida de datos. Esto es porque siempre que se hace de forma implícita, ¿no? El lenguaje no lo va a marcar porque no pasa nada, no hay problema. En este caso estamos guardando un entero en un flotante. No, el flotante es más grande que el entero. Entonces, esto es un entero, pero se va a transformar en flotante. No hay problema, ¿sí? Esta conversión se hace sola. Sin embargo, cuando queremos hacer lo contrario, asignarle un valor flotante a un entero, acá requiere un casteo. ¿Por qué requiere un casteo? Porque podemos perder un valor. Es decir, si yo voy a guardar 15,2 en un entero, lo que se va a guardar es 15. ¿Sí? La parte decimal no se va a guardar. Entonces, como es posible que perdamos datos, ¿sí?